Muy bien, iniciemos entonces la clase del día de hoy. Nosotros cerramos la sesión anterior con la revisión de lo que era el ejercicio que se tenía que hacer para la primera entrega de portafolio. Yo adelanté algo con lo que son los estados financieros de Supermercados Día. Les mostré la vez pasada dónde los podían conseguir acá en el material del aula. Quiero que continuemos con eso y que repasemos un poco para tener claro qué es lo que hay que hacer con esa primera entrega de portafolio, que es esta actividad que nosotros ya tenemos publicada dentro del aula. En principio, entonces, eh, en principio vamos a tener una revisión de lo que es el texto. Vamos a abrir el PDF. Entonces, ¿qué se nos pide aquí? En la primera parte del curso hemos realizado un recorrido por los estados financieros y las partidas que los componen. Al analizar dichos estados podemos identificar la condición de liquidez, actividad y rentabilidad de la empresa a través del cálculo de unos indicadores o razones financieras. En clase evaluamos la información de Supermercados Día con la finalidad de poner en práctica estos cálculos en Excel. Más adelante iremos complementando la información con proyección, pronóstico de los estados financieros y cálculo de indicadores como la Z de Allman o el EVA. Son otro tipo de indicadores que vamos a ver más adelante, además que vamos a aventurarnos a hacer una proyección de lo que son los estados financieros. Sin embargo, hasta este momento, lo que hemos visto es cuál es esa composición de los estados financieros, cómo podemos hacer, por ejemplo, un análisis vertical o un análisis horizontal, cuáles son los principales indicadores que podemos sacar de esos estados financieros, de sus históricos, y de qué manera también los podemos presentar, ¿no? Entonces, eso es lo que resume esta primera entrega. Entonces, el objeto de presente actividad estará enfocada en replicar el análisis realizado en los estados financieros de Supermercados Día, es decir, lo que hemos venido trabajando en clase, hoy lo vamos a retomar. Pero se va a realizar exactamente la misma tarea, pero con los estados financieros de Mercadona, que también los tienen en el aula. Aquí les dice dónde está recursos y materiales, materiales docentes, primer lapso. Ahí pueden encontrar tanto el de estados financieros, que es el Excel con los estados financieros de Mercadona, como lo de esto que estamos trabajando en clase, que es Supermercados Día. Puntos a completar. Revisión de la información del estado de resultados, partidas que lo componen, verificar totales, sustituir por fórmulas los cálculos de utilidad operativa, neta, en fin. Eso ya lo adelantamos la clase pasada. Voy a hacer un repaso ahora para que lo vean ya listo y cómo queda depurada la información que nosotros rescatamos desde una base de datos. Es decir, cómo podemos nosotros limpiar un poco esa información que descargamos y hacerla un poco más limpia y poderla trabajar, ¿no? Revisión de la información del estado de situación o balance. Es exactamente lo mismo. Es depurar un poco la información que ahí descargamos de la plataforma. Qué partidas componen el balance general, verificar los totales, sustituir por fórmula los cálculos de activo y pasivo circulante a largo plazo, validar activo igual a pasivo más patrimonio. Recuerden que esa después la ecuación fundamental de la contabilidad y lo que vamos es a verificar que efectivamente eso se cumple dentro de los estados financieros. Luego vamos a realizar el cálculo para el histórico de los índices de liquidez, razón corriente, prueba ácida, graficar el histórico y compararlo con el promedio de la industria o sector. Entregar el archivo en Excel. En la entrega o en esa tarea que ustedes tienen abierta en el aula, van a poder hacer una entrega de un archivo. Entonces lo que me van a entregar a mí obviamente es el archivo en Excel que ustedes han trabajado para que yo pueda hacer la calificación de esta primera entrega de portafolio. Hay una fecha recomendada. Dependerá, si están viendo esta grabación, dependerá del semestre en que estén cursando la materia. Para este momento es para el 29/3 del 2023. Recuerden que todas las fechas están publicadas en el aula, en el anexo a la guía didáctica. Ahí tienen las fechas de todas las sesiones, las fechas de los exámenes, las fechas de las entregas, en fin. La calificación de este trabajo se promedia con los otros dos componentes del portafolio. Son 3 entregas de portafolio. Esta es la primera, es la más sencilla. Es un sondeo general por los estados financieros. Es adaptarnos un poco a trabajar este tema en Excel. Es hacer un
par de gráficas para mostrar en la condición de liquidez y eso va a tener entonces una ponderación del 10%. Hay otra entrega que tiene una segunda entrega que tendrá ya un 20% y una tercera entrega de portafolio que tendrá un 30%. Eso completa un 60%. Y el 40% restante, recuerden que es un examen que se realiza al final, que es un examen tipo test, también muy sencillo de selección, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver un poco más entonces en detalle lo que ya veníamos trabajando. Teniendo en cuenta que tenemos que hacer exactamente lo que estamos haciendo ahora, pero con los estados financieros de Mercadona, enfoquémonos pues en eso. Entonces, bien, en principio, ¿qué teníamos? Teníamos los estados financieros, en principio el PIG o pérdidas y ganancias de Supermercados Día. Teníamos una serie de partidas que estaban metidas como en el detalle del estado financiero. Si ustedes se dan cuenta, aquí cuando ven, salta del 7 al 11 en el número de filas, de aquí el 16 al 21, hay una serie de filas que están ocultas. Yo lo que hice fue que el detalle que se tenía de totales, como por ejemplo este total de costo de venta, hay ciertas partidas que lo componen. No me interesa en este momento ver esas partidas, así que lo que hago es que oculto esa información. Entonces, puedo mostrarles aquí, lo voy a mostrar, y ustedes van a ver que, por ejemplo, que hay un costo y pueden haber unas 2 o 3 partidas que componen este costo total que está aquí arriba. Como ven, las cifras son exactamente la misma. Entonces no me interesa tener por ahora una segunda fila con la misma información, así que sencillamente lo oculto. Y hice exactamente lo mismo con el resto de las que estaban, digamos, de más por allí, para limpiar un poco esto. Y el otro tema es que todos los valores me vienen como texto, porque está descargado de una base de datos. Entonces yo debo validar, pues, que efectivamente la utilidad bruta, que es esto que está aquí, es el resultado de restar del total de ingreso o ingreso por ventas menos costo de ventas. Entonces yo coloco una fórmula y valido que obviamente que los valores que estaban allí eran los que estoy colocando ahora con fórmula. Efectivamente es así, lo que hice fue que sustituí luego. Aquí me copié esto hasta el último año y de alguna manera entonces ahora ya tengo mi información con, digamos, formulada, pues, ¿no? Dentro de la hoja de cálculo. Luego pasamos a gastos generales y administrativos, una serie de gastos que componen todo lo que es la operación del negocio. Y llego a lo que es una utilidad en operaciones. Y la utilidad en operaciones, pues obviamente tiene que venir también de una fórmula que es la utilidad bruta menos todo lo que es el gasto operativo. Entonces, ese resultado al final es lo que me lleva a mi utilidad operativa. Entonces, fíjense que yo resalté ahí arriba utilidad bruta, aquí abajo utilidad operativa y otro valor que me interesa resaltar dentro de lo que es el estado de resultados es lo que viene más abajo. Yo sigo dando pues, erogaciones aquí, gastos, y llego a un punto donde tengo la utilidad antes de impuestos. Antes de impuestos obviamente tiene que ser la utilidad en operaciones menos otros ingresos y otros egresos, que son esas partidas que están ahí arriba. Lo estoy colocando por fórmula. Ahí puede haber ingresos, de hecho esto es positivo porque puede haber ingresos, otros ingresos y otros egresos. Y eso me lleva a el saldo que tengo de utilidad antes de calcular el impuesto. Voy a llegar entonces a pago de lo que es impuesto o provisión para impuesto y luego voy a llegar a la utilidad neta. Esta utilidad neta, como ustedes podrán ver, es la misma utilidad neta que está aquí abajo porque aquí me están pidiendo minority interest. Esto está en 0. De hecho, yo pudiera eliminar esto. Pudiera eliminar estas dos y hacerlo, digamos, limpiarlo un poco más, ocultar. Y llego a mi utilidad neta, que es la que me interesa. Entonces tengo 3 niveles de utilidad que me interesan por términos de lo que es los índices de margen o índices de rentabilidad que vamos a ver más adelante. Entonces ya con eso tengo, y por fórmula, todos los valores de mi PIG.
Hago exactamente lo mismo que se hizo con esto, con el balance general. El balance general un poco más extenso, obviamente tiene una serie de partidas o más partidas. Sin embargo, el principio es el mismo. Ustedes verán que aquí hay saltos en las filas y es porque se han ocultado algunas filas con información que estaba redundante o que considero yo en este momento que ese nivel de detalle no lo vamos a utilizar, así que pues sencillamente oculto esas filas y limpio un poco más esta historia. La idea es que lo podamos leer, que sea más fácil hacer una lectura de la información que está aquí. Y entonces, bueno, tenemos activos, primer componente del balance, y igual sustituyo por fórmulas los valores que tengo ahí, porque cuando me hablan de un total de activo corriente o activo circulante, eso debe ser la suma de todo lo que tengo allá arriba. Y efectivamente hice la verificación de que al sumar esos componentes me daba el total que me reflejaban allí y sustituyo entonces esa fila por una suma que es esa que les estoy mostrando ahora en pantalla. Entonces, sencillamente se copia hasta el final y pues de esa manera ya tenemos formulado el total de activo corriente. Así como existe el activo corriente, recuerden que hay un activo también fijo y ese activo fijo vamos a tenerlo también entonces descompuesto en esta serie de componentes. Propiedad, planta y equipo bruto, que es el total de la propiedad, planta y equipo que se ha adquirido por la empresa. Y luego hay una propiedad, planta y equipo neto. El propiedad, planta y equipo neto es el valor bruto menos la depreciación acumulada. Recuerden que la depreciación es aquello, es el desgaste que se registra del activo a través del tiempo. Un activo generalmente tiene una vida útil. Vamos a suponer que una maquinaria tiene una vida útil de 5 años. Vamos a suponer que han transcurrido 3 años. Entonces, en esos 3 años se habrá acumulado lo que se conoce como la depreciación. Esa parte que ha perdido valor y que se le descuenta entonces al activo. De hecho, yo puedo llegar a depreciarlo por completo. Si transcurren los 5 años, a lo mejor el valor que me va a quedar en libro va a ser 0 porque pues, el activo ya se depreció por completo. Pero bueno, en principio, propiedad, planta y equipo neto o el valor que vamos a tomar nosotros para como la cifra válida es este neto, que es el bruto menos la depreciación acumulada. Y de hecho, así por fórmula lo coloqué aquí. Bruto menos depreciación acumulada. Lo sumo porque la depreciación está expresada ya negativa aquí. Entonces, para que se reste, lo sumo. Hay otros componentes dentro del activo, intangibles, en fin. Y pues la suma de todos esos señores me tiene que dar a mí lo que es entonces el total del activo. Fíjense que aquí no se incluye porque es una depreciación, la depreciación ya se descontó en el cálculo de este neto. Esta es una amortización que al igual que la depreciación se descuenta del valor neto que está aquí arriba. ¿Ok? Es decir, estos 27 vienen de estos dos que están acá. De hecho, yo estos dos señores que están aquí los pudiera ocultar. Y de esa forma entonces llego a total, como ven ahí, del activo fijo. Entonces al final, si sumo el activo fijo más el activo circulante, es decir, esto que tenía que calcular aquí más lo que calculé previo, la suma de ambos, recuerden ahora tengo que ponerlo todo por fórmula, es el total de mi activo. Esto tiene una doble línea aquí abajo porque recuerden que el total del activo es una de las cifras que yo voy a utilizar para el cuadre del balance general. Eso me tiene que cuadrar con el total del pasivo más el total del patrimonio. Luego pasamos al pasivo. Entonces en el pasivo tenemos una serie de partidas donde tenemos las partidas del circulante y obviamente si las sumamos vamos a llegar al total circulante, que es esto que está acá. Y lo estamos colocando obviamente por fórmula igual. Luego pasamos a la deuda a largo plazo o pasivo a largo plazo. Hay un pasivo o total de pasivo, que es este que está aquí. Ellos lo reflejan allí, aunque del total del pasivo a largo plazo, y eso se hace así ahora también, inclusive aplicando la nueva norma
NIF, la norma internacional de información financiera. Es decir, que incluso cuando yo tengo una deuda a largo plazo, hay una porción de esa deuda que se pasa al corto plazo. Y eso lo vemos aquí. Porción corriente de la deuda a largo plazo. O sea, este pedacito, digamos que se lo podemos quitar, 589 al total de la deuda, y a la final nos va a quedar como deuda a largo plazo 1.625, que es esto que está aquí. Entonces, en teoría, el valor que deberíamos tomar es este. Este sería el deuda a largo plazo, impuestos diferidos y otros valores de deuda a largo plazo. La suma de eso me da lo que es el total del pasivo a largo plazo. Lo tengo por suma, por fórmula. Luego, si sumo el corto plazo o el corriente, el pasivo corriente más el pasivo de largo plazo, entonces voy a llegar al total del activo, que es lo que tengo aquí abajo. Entonces recuerden, a ese pasivo ahora tengo que sumarle el patrimonio o capital social, que es lo que viene ahora. Entonces, capital social tenemos en acciones aquí, tenemos un capital social pagado adicional o aportes adicionales de capital de los accionistas. Tenemos aquí a utilidades retenidas, que en realidad han sido pérdidas, por lo menos para los últimos años. Esta es una empresa en una condición financiera bastante deteriorada y lo vamos a ver o a evidenciarlo en los indicadores más adelante. Acciones en tesorería. Acciones en tesorería son aquellas acciones que recoge del mercado la empresa, sus propias acciones, digamos, las puede recomprar y mantenerlas guardadas. Otros valores de capital dentro de la cuenta de patrimonio. Recuerden que tenemos cuentas de lo que son, por ejemplo, las reservas. Hay reserva legal, hay reservas por estatutos, hay otros tipos de reservas. Hay ajustes a activos que se han hecho sobre todo en los últimos años cuando se hicieron los ajustes de las NIF, y todo ese tipo de partidas van allí en el patrimonio. Entonces, bueno, la suma de todo esto que es patrimonio me da mi total de patrimonio. Ahí está por suma. Y luego la verificación que se pide ahí que se haga también para el caso de Mercadona, una vez que estemos organizando toda la información, es efectivamente la suma de este pasivo y este patrimonio nos da igual que el total del activo, o sea, 3.035, y el total del activo debería ser exactamente 3.035. Obvio que tiene que cumplirse para todos los años. Yo lo que hice aquí abajo fue colocar sacar la diferencia y ver si efectivamente estaba dado al cuadro. Pues hay unas diferencias de 1, 0,1, 0,2, eso no tiene gran importancia. Así que para que lo que nosotros vamos a hacer, podemos trabajar perfectamente con eso. Hay unas diferencias en los 3 primeros años. Sin embargo, les comento, hay una información que faltaba, que eran estos valores que están aquí en amarillo. Yo les voy a compartir de todas maneras este Excel para que lo tengan. Esta información estaba faltando. Entonces, bueno, eso se identificó, se sustituyó la información, se colocó la información aquí. Y entonces, bueno, ya están cuadrados estos 3 años. Sin embargo, son los 3 primeros años, es decir, estamos hablando del 2008, 2009 y 2010. Es información muy antigua. Realmente uno cuando lo está analizando, si bien es cierto que tener bastantes datos de años es bueno porque podemos graficarlo y ver digamos, identificar tendencias de una manera más fácil, pues ya los años más viejos quizá no nos interesen tanto porque es una situación que pasó hace muchísimo tiempo que quizá no esté tan conectado con la realidad que vive este negocio en este momento. Entonces, digamos, esos últimos 3 años, aun cuando teníamos esta información que nos faltaba aquí y ya la completamos, igual es la más antigua y pues quizá no nos pese tanto en el resultado. Bien, una vez que se hizo toda esta revisión, pasamos a lo que es, por ejemplo, conocer el flujo de caja. Vamos a hablar del flujo de caja al final. Esto también lo vimos, que es el flujo de caja, cuáles son los componentes del flujo de caja y cómo pudiéramos nosotros después hacer una lectura de eso. Pero antes de llegar ahí, vamos a hacer lo que tiene que ver con la primera entrega de portafolio, que es el tema de los índices. La clase anterior yo adelanté un poco esto, no sé por qué se me perdió, pero este es el archivo que tengo que rescatar de la clase anterior y no está. Así que bueno, no importa, yo puedo hacer el repaso.
Recuerden que la guía que ustedes van a tener para preparar esto, lo tienen también en el material del curso. Ustedes aquí en recursos y materiales. Eran materiales docentes, no recuerdo, déjenme ver. Creo que era aquí, primer lapso, aquí están incluso los estados financieros. Y razones financieras, resumen de fórmulas, esto. Entonces aquí, fíjense, yo puedo ver cuál es la fórmula que tengo que utilizar para hacer el cálculo de cada uno de los indicadores que están allí en el ejercicio que tienen que hacer. Entonces, bueno, en principio, la primera es la razón circulante. Entonces yo sencillamente me iría aquí, razón circulante o razón corriente. ¿Cómo se calcula? Bueno, mi lo dice, eso es activos corrientes entre pasivos corrientes. Entonces yo sencillamente tendría que irme con un igual a mi balance. El activo corriente es este. Dividido, le voy a dividir, pasivo corriente que es este. Y bueno, de esta manera entonces nos podemos copiar eso arrastrando la fórmula hasta el 2008, que es el más antiguo, y ahí tendríamos entonces nuestro cálculo de la razón corriente. La prueba ácida es igual, voy a abrir un paréntesis, parecida a la fórmula, es decir, es el activo corriente menos el inventario, paréntesis, eso dividido entre el pasivo corriente. Y eso lo puedo copiar hasta el final y tengo entonces también calculada de esa forma. Fíjense que lo que tengo que hacer en realidad o copiar la fórmula en el Excel es una sola vez aquí y ya, porque de resto lo arrastro y como los años están organizados todos en columnas, pues automáticamente el Excel ya me hace el cálculo para las columnas del lado con la data que tiene al lado y me trae aquí mi valor de mi indicador. En principio, nosotros deberíamos llegar hasta aquí para esa primera entrega. Por eso es básicamente organizar los estados financieros y apenas entrar en lo que es en el tema de los indicadores con este par de índices que están acá. Y cómo podemos hacer nosotros el análisis de eso. Yo les había adelantado también en la clase pasada que nosotros podemos hacer una gráfica. Vamos a ir completando todo este cuadro y vamos a tener al final un cuadro lleno de cifras. Y es muy complicado quizá, pero sobre todo para las personas que no están acostumbradas a analizar números. Recuerden que siempre le vamos a presentar resultados a los directores, a los gerentes, a un banco que queremos que nos preste dinero, a un inversionista, a un proveedor, en fin. Y es más sencillo a veces mostrar la información de esta manera. Uno puede identificar fácilmente si hay alguna tendencia, cómo se ha mantenido en el tiempo, cómo se compara con otro, en fin. Entonces aquí, ¿qué tenemos? Tenemos la razón corriente, son los puntos estos de azul, y la línea azul que está arriba es la razón corriente del mercado. ¿Dónde está eso? Aquí donde dice índices del sector. Recuerden que tenemos los índices del sector o del mercado. Si yo me voy aquí, yo puedo buscar el valor de los indicadores que tenemos por aquí. Tenemos margen bruto, margen neto, en fin. Prueba, esto es razón circulante. Se lo voy a poner aquí. Cuenta corriente, recuerden. No, perdón, esa es esta, la de abajo. Esta es la corriente. La de arriba, quick ratio, es la prueba ácida.
Entonces, 0,79 más o menos es llegando a 0,8, es decir, fíjense que los puntos azules son los niveles de liquidez de supermercados día. Y la línea azul que está arriba es el nivel en promedio de liquidez del resto de los hipermercados o redes de supermercados. Es decir, lo que se toma es el indicador de cada uno de los supermercados, se hace un promedio y eso es lo que se toma como índice de la industria o sector. ¿Qué quiere decir esto al final? Pues que obviamente esta empresa está por debajo en términos de liquidez de sus competidores. Si en este tipo de negocios en promedio se mantiene un índice de liquidez de 0,8, ellos están a niveles de 0,5. Es decir, que no cuentan con los mismos recursos para hacerle frente a sus obligaciones a corto plazo como si lo tienen el resto, quizás o sí lo pueden tener el resto de los supermercados, ¿no? O por lo menos están en un nivel superior. Si nos vamos a la prueba ácida recuerden que lo único que hace es tomar del activo circulante y sacar el inventario, porque muchos autores dicen que pues, el inventario no es tan líquido, no es tan fácil convertirlo en dinero, pues hay que salir y en algunas industrias será cierto, es complicado quizás salir del inventario. Entonces, como no es tan inmediato el convertirlo en efectivo, entonces, ¿qué pasa si la empresa solo le hace frente a sus obligaciones a corto plazo con sus partidas de efectivo? Es decir, de ese activo circulante vamos a sacar el inventario y con eso que nos queda, entonces compararnos contra nuestro pasivo. En ese caso, el índice disminuye y disminuye para todos los tipos de negocios. Y baja a niveles del 0,25, como vemos por aquí. Son los valores. Y la línea naranja que está por acá arriba es el nivel de prueba ácida de la industria. Quiere decir que la industria también o el resto de las empresas que le compiten están alrededor del 0,5 y ellos están a 0,25, prácticamente la mitad, ¿no? O sea, es decir, están en una condición de liquidez mucho más comprometida que la de las mismas empresas que compiten en ese sector. Entonces, digamos que haciendo un gráfico de este tipo y colocando una explicación, porque obviamente, digamos, los cálculos los hace el Excel, nos da las cifras y podemos, sí, utilizar los recursos gráficos que tiene este programa para mostrarlo, pero al final también es importante que hagamos el comentario nosotros, que es nuestro análisis, que es nuestro aporte. Estas cifras que nos dicen, pues nos dicen que esta es una empresa que en términos de liquidez está por debajo del resto de las empresas que le compiten y de hecho está en una situación que podría llegar a comprometerlo porque con los recursos que tiene no puede hacer frente a la deuda a corto plazo. Y eso compromete obviamente lo que es la operación del movimiento de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, inventario, en fin, de lo que es la operación propia de su negocio. La idea también obviamente es luego continuar, por ejemplo, así como hay índices de liquidez, también tenemos índices de actividad. Entonces tenemos, por ejemplo, la rotación de inventario y diríamos, bueno, la rotación de inventario, ¿a dónde nos lleva? Rotación de inventario es costo de los bienes vendidos entre inventario. Entonces, bueno, costo de los bienes vendidos entre inventario. Eso está, costo de los bienes vendidos está en el PIG de venta, dividido entre inventario, y el inventario está en el balance dentro del activo. Aquí inventario. Y ahí tenemos el resultado. Queremos llevarlo hasta aquí y eso sería la rotación de inventario. Días de inventario. Días de inventario es exactamente lo mismo que la rotación, pero expresado en términos de días. La rotación es cuántas veces rota o cuántas veces vendo yo lo que tengo en el saldo de inventarios. Es decir, como que agoto la existencia y repongo, agoto la existencia y repongo. ¿Eso cuántas veces?
Pero días de inventario me dice cuántos días me demoro en vender lo que está ahí en el almacén. Entonces, bueno, ¿cómo llegó a eso? Eso es sencillamente dividir 365 entre la rotación de inventario. Eso lo llevamos hasta acá y ya tenemos los días de inventario. Días de cobro sería un concepto similar, pues en días, cuántos días me demoro en cobrarle a mis clientes. ¿Y cómo calculamos los días de cobro? Periodo promedio de cobro son cuentas por cobrar dividido entre promedio de ventas diarias. Cuentas por cobrar, ¿sí? Cuentas por cobrar dividido promedio de ventas diarias. Entonces, dividido, voy a abrir un paréntesis, voy a buscar las ventas que están en el PIG, que es aquí total ingreso por ventas, estas son las ventas, dividido entre 365. El total de ventas dividido entre 365 me da el promedio de venta por día. Y entonces esto sería días de cobro. Ahora lo puse abajo, bueno, se trabaja prácticamente contado. Compras. Aquí hay un paso adicional que yo había colocado porque en realidad voy hacia días de pago. Pero para calcular los días de pago, yo necesito las compras. Entonces, ¿cómo hago yo con el tema de las compras? En principio, déjenme escribir un poco. Yo tengo, para llegar a las compras, porque las compras no las tengo tampoco en ninguno de los estados financieros, pero las puedo calcular por movimiento de inventario. Entonces, esta señora, que no la tengo, ¿cómo puedo yo hacer para llegar a ellas? Compras. ¿Cómo llego a las compras? ¿Qué información tenemos, por ejemplo? ¿O de qué relación pudiéramos nosotros sacar las compras? Y es que el inventario que nosotros mantenemos de mercancía, el inventario inicial, es decir, el inventario al inicio del año, más lo que compro, ojo, que es lo que necesito calcular ahora, más las compras, menos lo que vendí es el costo de ventas, o lo que cuesta lo que vendí, me da como resultado el inventario que me queda al final. Entonces, el inventario inicial, ¿qué es? Es el inventario del año pasado, porque eso coincide con el inicio de este año. Más lo que compré sería X, porque X es mi incógnita, es decir, yo estoy buscando este valor, compras. Eso es lo que me interesa conocer. Entonces, el inventario inicial seguramente lo tenemos porque tenemos el inventario del año pasado, más una X que no conocemos, menos el costo de venta lo tenemos en el PIG, que es el segundo componente del PIG. Eso va a ser igual al inventario final. El inventario final también lo tenemos porque el inventario final es el inventario que tenemos reflejado en este año en nuestro activo. Entonces, las compras, si lo despejamos desde allí, ¿qué serían? Las compras serían igual al inventario final este que está aquí,
menos el inventario inicial, porque este pasa para allá negativo, más este negativo pasa para allá positivo, costo de venta. Entonces de aquí podemos sacar las compras. Hagamos ese ejercicio. Entonces las compras va a ser igual a que inventario inicial menos inventario final más compras. Entonces nos vamos aquí, compras va a ser igual, inventario final nos vamos a balance, tenemos el inventario aquí, inventario final es el de este año, menos el inventario del año pasado, que sería el inicial de este, más el costo de ventas que está en el PIG, que está por aquí, costo de ventas, este. Y tendríamos entonces nuestras compras. Verifiquemos esto. Tenemos compras, inventario final, menos inventario inicial, más costo de ventas. Pues sí, eso es. Entonces, una vez que lo tenemos para un año, recuerden, podemos copiarlo y lo tenemos para todos. Días de pago, entonces, ok, ahora sí vámonos a días de pago. ¿Cómo podemos calcular los días de pago? Los periodos de pago va a ser igual a las cuentas por pagar dividido entre el promedio de compras diario. Cuentas por pagar. Eso está por acá. Cuentas por pagar, este que está aquí, en el pasivo, dividido, voy a abrir un paréntesis, entre el promedio de compras diario. Entonces me voy otra vez en mis índices, me voy a compras y lo divido entre 365 para que me dé un promedio de compra diario. Cierro el paréntesis. Ese sería. Ahora, el ciclo de caja. ¿Qué es el ciclo de caja? El ciclo de caja lo vimos cuando hablamos de la teoría de cada uno de los indicadores. Y el ciclo de caja no es más que los días que yo me demoro o que se demora la mercancía en el inventario, que yo me demoro en venderlo, que son estos que están aquí, más los días que yo me demoro también en cobrarle al cliente, no es solamente la venta, sino cuánto tiempo me demoro en cobrarle, esto que está aquí. Pero tendría que restarle los días en que yo me financio. ¿Me financio de quién? De mis proveedores, es decir, los días de pago. Entonces el ciclo de caja es días de inventario más días de cobro menos días de pago. Y eso da un valor negativo. ¿Por qué nos da un valor negativo y cómo se lee todo esto? En principio, vámonos a los días de inventario. Esto es el tiempo que nos estamos demorando en colocar el inventario, en venderlo. Obviamente deberíamos tratar de que en una línea de tiempo eso vaya disminuyendo en el tiempo porque eso nos beneficia, ¿no? Que rote más el inventario. Días de cobro. Bueno, generalmente estas redes de supermercado trabajan con pagos en caja, no están financiándole a nadie, ¿no? Y días de pago, aquí es donde está el secreto de este tipo de negocios. Como ven, son unos días que están alrededor de los 90 días en promedio. Y efectivamente, eso es lo que más o menos se demoran en pagarle a los proveedores. Entonces, el gran negocio de las redes de supermercados están en que ellos venden de contado, tienen el dinero por 90 días y después es que le pagan al proveedor. De alguna manera se están financiando a esos proveedores. Por eso el ciclo de caja es negativo. El valor de los días de pago es mayor
que los otros dos y por eso el resultado es negativo. Un ciclo de caja negativo indica sencillamente que esta empresa se está financiando de sus proveedores. Y eso pues es correcto en este tipo o en este sector. Rotación de activos. ¿Cómo calculamos la rotación de activos? La rotación de activos es las ventas divididas entre los activos totales. Entonces vámonos hasta allá. Ventas, que está en el PIG, aquí total revenue o ingreso por ventas, dividido, activos totales está en el balance, entonces me voy al balance. Total de activos. Total de activos es este que está aquí. Y esa es la rotación de activos. Entonces, rotación de activos es qué capacidad tienen mis activos de generar ventas. Y pues en ese sentido, obviamente, nos interesa que esa rotación vaya aumentando en el tiempo. Si yo hiciera, por ejemplo, una gráfica como para ver qué ha pasado con esto, sencillamente selecciono el año y selecciono los valores. Me voy a gráfico. Vamos a insertar aquí gráfico. Yo pongo siempre gráfico de dispersión y más o menos por aquí. Entonces fíjense cómo va el tema aquí desde 2008 a 2020. Y como vemos, la rotación más bien ha venido disminuyendo en ese tiempo. Y la idea en este caso es que esa rotación aumentara. Es decir, que hemos perdido la capacidad de que nuestros activos vayan generando ventas. Y pareciera pues que ha venido disminuyendo en vez de ir aumentando. Recuerden, el gráfico yo lo puedo cambiar por aquí, lo puedo poner de otra manera, lo puedo poner así, yo le puedo incluir títulos de eje, etiquetas con los valores, como para que se vean los valores allí, puedo cambiar aquí el título del gráfico, y en fin, ¿no? Esos son detalles que quizás ustedes podrán ir trabajando. Pero si, como les digo, si mostramos la información de manera gráfica, es mucho más fácil incluso para nosotros mismos hacer la lectura. Entonces, lo mismo con un grafical de oro, en fin, algo que llama la atención. Siempre vamos a poner su gráfica. La deuda. Entonces entraríamos, eso sería actividad, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la deuda? Deuda, obviamente, como dice su nombre, pues, qué tan apalancada está, qué tan endeudada está la empresa. O sea, hay una razón de deuda que tenemos por aquí que dice razón de endeudamiento, es pasivos totales entre activos totales. Entonces sería igual, pasivos totales, está en el balance, pasivos totales dividido entre activos totales. Y eso nos dice qué tan endeudado, qué tan endeudada está la empresa, ¿no? Estamos dividiendo el pasivo entre el activo. Si para el 2020 el valor es 1.23, quiere decir que mi pasivo excede a mi total de activos en en más de 1, o sea, alrededor de un 23%. Es complicada esa situación, ¿no? Es un nivel de deuda muy alto, de verdad. Esto es una empresa que ha venido, pues, deteriorándose en general en sus cifras. Una empresa que pasó por una etapa muy mala. Si nosotros graficamos esto, por ejemplo, al igual que hicimos con la rotación de activos, ¿qué obtendríamos aquí? Vamos a ver.
Yo puedo poner aquí insertar y nos vamos de nuevo a gráficos. Y fíjense cómo pues el nivel de endeudamiento ha venido aumentando con el tiempo. La deuda como tal no es mala. Y esto hay que saberlo leer también. Pero en principio yo debería comparar esto con la razón de deuda de la industria o del sector para saber más o menos cómo estamos, porque esto depende mucho del tipo de industria en el que yo esté. Los bancos, por ejemplo, son empresas que por la naturaleza de su negocio están muy endeudados. No sé, no es este el caso, entonces bueno, habría que compararse con el resto, a ver si nuestro nivel de endeudamiento está por encima o por debajo del resto de los que nos compiten. Y en la línea de tiempo, como ya lo vemos aquí, pues cómo ha venido evolucionando nuestro nivel de deuda. Como les digo, la deuda en general no es mala. La deuda, de hecho, hay modelos de signaling que nos dicen o que nos indican de alguna manera que si una empresa se viene endeudando es porque se le han aprobado cupos de crédito, porque de alguna manera hay un tercero, que generalmente son los bancos, que están creyendo en la capacidad que tienen estos negocios de generar flujo efectivo en el futuro para poder cobrar su deuda. O sea, ningún banco gira fondos a una empresa que no considere que esté en capacidad de pagarle, ¿no? Eso por un lado, pero por otro lado también está claro dentro de lo que es la teoría clásica financiera, que a medida que nos endeudamos aumenta lo que se conoce como la probabilidad de quiebra. ¿Por qué? Porque se comprometen nuestros flujos de efectivo. Gran parte de los flujos de efectivo tendrán que utilizarse para el servicio de esa deuda, para pagar las cuotas de esa deuda, y eso aumenta el riesgo de quiebra de la empresa. Entonces, pues, eso es algo también a tener en cuenta. Yo puedo cambiar aquí. Nombre de la serie, no podemos poner esto. Y le podemos cambiar también ponerlo en azul. Podemos fíjense que me puede incluir una línea de tendencia. La línea de tendencia, más adelante hablaremos también un poco más de eso, porque la línea de tendencia, además de mostrarme de una manera quizá más clara si eso va aumentando o va disminuyendo, me va a ayudar más adelante en las tareas de pronóstico, en las tareas de proyección, cuando apliquemos regresión para hacer eso. Pero bueno, por ahora, quizás aquí creo que sería suficiente. Y de esa manera, entonces nosotros pues nos vamos. ¿Qué pasó? Vamos haciendo un análisis de cada uno de, digamos, de los indicadores que vamos calculando, vamos colocando sus gráficos, por ejemplo, los podemos ir comparando. Recuerden que tienen los índices del sector aquí. Porcentaje de deuda sobre total de capital. Esto es el 0,3. Porcentaje de deuda sobre total de capital, me da a mí más o menos el porcentaje de la deuda sobre el total, un 0,3. Ese 0,3 nos llevaría a nosotros, le puedo insertar por acá una línea.
0,3 estaría más o menos como por acá. Fíjense, entonces, si el promedio del resto de las empresas sobre su total de capital están endeudados alrededor del 30%, mira hasta dónde llegó esta empresa. Obviamente está muy, muy por encima de los niveles de los que le compiten. En fin, no está en una condición donde está desfasada totalmente del tipo, no de los niveles de deuda que se manejan en su industria o sector. Y en consecuencia de eso aumenta obviamente el riesgo, un riesgo importante. Hay un indicador que mide justamente esto, que se llama la curva de Tobin, que mide la probabilidad de riesgo de un negocio. Por eso, de eso hablaremos quizá un poco más adelante. En principio vamos a ver los indicadores básicos. Claro. Y ya luego entraremos en esos detalles. Cobertura de intereses. ¿Qué me mide cobertura de intereses, por ejemplo? Cuando hablando de los intereses que genera la deuda. A veces no tenemos el dato de los gastos de intereses como para calcular esto, pero en principio esto es sería la razón de carga de interés. Entonces, sería la ganancia antes de intereses e impuestos, eso es la ganancia operativa dividida entre ese gasto de interés que me genera la deuda. Entonces yo pudiera decir, bueno, cobertura de intereses va a ser igual al ingreso, lo que llaman en Estados Unidos el debit o el gasto o la utilidad operativa, que sería esto, dividido. Si me voy a gastos, intereses, expensas, esto que está aquí. Estos serían gastos por intereses, entonces dividido entre esto. Generalmente el gasto por interés está allí. O sea, ¿cuántas veces mi utilidad en operaciones puede cubrir los gastos que me genera la deuda? Esto tienen que ser valores de varias veces. Y aquí esto, pues obviamente no me está dando el resultado que debería dar. Negativos. Aquí parando, si no, por ejemplo, dije, la utilidad en operaciones es negativa. Estamos comparando pérdidas con un gasto. En general no tenemos una utilidad que cubra el gasto que se está generando por intereses. Tenemos una pérdida. En este caso sí, pero hasta de este año 2017, ya el 2018, 2019, 2020, ya empezamos a tener pérdida y obviamente no cubrimos el pago del gasto de interés. Obviamente esa es una situación muy delicada, como les digo, esta es una empresa que entró en una situación muy, muy dura, generando pérdidas, pues el índice de cobertura quizás no tiene mucho sentido, porque la idea es medir cuántas veces mi utilidad cubre los intereses que me genera la deuda. En este caso, pues ninguna, porque estoy generando pérdida. A ver. ¿Qué vendría luego? Ya entraríamos entonces en el análisis de lo que es la rentabilidad. La rentabilidad es una serie de indicadores a los que desde el punto de vista de las finanzas siempre le hemos metido la lupa. De hecho, cuando hacemos análisis, por ejemplo, para inversiones,
analizamos siempre en lo que se conoce como el análisis fundamental, todo lo que son los índices de rentabilidad, entonces el margen bruto, el margen operativo, el ROI, el ROE, por ejemplo, ¿no? Cómo está la rentabilidad de la empresa frente a sus activos y frente a su patrimonio. Estas son cifras que incluso las podemos encontrar, como les mostré en clases anteriores, si quisiéramos analizarlas en las plataformas financieras. Y bueno, si hacemos una pequeña pausa aquí para mostrar eso, ya yo se los había mostrado, pero pudiéramos... Vamos a ver un TradingView, por ejemplo. Si quisiéramos buscar de alguna empresa... Oh, pero esto me llevó a la gráfica. No es lo que queremos ver. Estábamos en Apple Overview. Entonces yo puedo ver para las empresas que cotizan, obviamente, vamos a suponer que quisiera analizar Apple desde el punto de vista de inversiones, entonces yo quiero ver dentro de lo financiero. Y entonces aquí me van a mostrar algunos indicadores, ¿no? Entonces, bueno, tengo ingresos, partidas del balance, partidas del flujo de caja, partidas del estado de resultados y cómo vienen los resultados. Yo puedo ver por aquí para ver. El EBIT, el EBITDA. Esto es más que todo un análisis vertical. Puedo ver inclusive balance si quiero, partidas principales del balance, el flujo de efectivo y sus principales componentes. Si nos vamos a ganancias, entonces podemos ver aquí cómo la ganancia va aumentando. Pero hay plataformas que me muestran, por ejemplo, los indicadores ya calculados. Vamos a ver qué hay aquí en técnicos. No, esto es otra cosa. Pero, por ejemplo, Investing, si me muestra a mí, para Apple, por ejemplo, en financieros, los ratios, ellos lo llaman los ratios. Y entonces aquí yo puedo ver principales ratios, donde comparándolo con lo que nosotros tenemos, pues puede haber un margen bruto, un margen neto, un margen operativo. Y ya empezamos a ver entonces cuentas de rentabilidad acá. Y entonces vemos que la rentabilidad comparada con el periodo anterior, entonces aquí lo tenemos 41% versus 43%, o sea, viene aumentando y entonces nosotros podemos hacer un análisis de indicadores a través, digamos, de este tipo de plataformas. La limitante que tenemos aquí es que obviamente esto es para empresas grandes, empresas que están cotizando en las bolsas de valores. Esto el Return Asset es el ROA, Return on Equity es el ROE, que son otros de los que vamos a ver ahí. Entonces fíjense que son cifras que son importantes porque nos dicen más o menos cómo ha venido evolucionando a niveles de rentabilidad una empresa. Aquí está la rotación de activos, rotación de inventario, en fin, hay algunos allí que se pueden ir analizando.
Pero volvamos a lo nuestro. Entonces, margen bruto. ¿Cómo es el margen bruto? El margen bruto es sencillamente determinar porcentualmente, representa la ganancia bruta versus el total de ventas. Entonces, ¿cómo hago eso? Me voy a mi P&G y agarro mi utilidad bruta, que es esta, y la divido entre el ingreso por ventas. Eso me da que es el 26%. Vamos a copiarlo todo hasta el final. El margen operativo, ¿qué es el margen operativo? Exactamente lo mismo, solo que ahora le vamos a apuntar a la utilidad en operaciones. Utilidad en operaciones dividida, fíjense que aquí es pérdida, entre el ingreso por ventas. Negativo. Estamos perdiendo el 2,6% de las ventas. Pues es una empresa que está en esos últimos 3 años muy mal. Margen neto, exactamente lo mismo, pero apuntando la utilidad neta. Entonces me voy al P&G, utilidad neta, dividida entre el ingreso por ventas. Me estoy comiendo el 5,3% de las ventas en pérdidas, porque por eso el valor aquí es negativo. Bueno, la evolución de los otros años quizás no es igual. Bueno, yo puedo ver, por ejemplo, cómo paso del 26% en margen bruto, es decir, la mercancía que estoy colocando le estoy ganando el 26%, pero mis gastos operativos y otros gastos están erosionando ese nivel de utilidad o de beneficio y me lo está llevando a niveles negativos, a pérdida. Entonces, pues obviamente hay que hacer un trabajo bien grande a nivel de lo que es, en principio, el nivel de ingresos. Bueno, ¿cómo podemos mejorar el nivel de ingresos? Eso presupone que hay que atacar áreas geográficas donde tengamos mejor presencia, donde hay que eliminar entonces sitios donde tenemos presencia pero no tenemos utilidad, es decir, esos puntos que nos estén erosionando la utilidad. Hay que revisar las líneas de negocios, cerrar algunas, incluir algunas nuevas quizá. Hay que revisar lo que es la plantilla de trabajadores. Hay que revisar si tenemos activos que puedan desincorporarse y generar recursos también para inyectarlos a nivel de tesorería. En fin, las empresas cuando están en este nivel, de verdad que los procesos de reorganización son grandes. Hay muchas cosas ahí que hacer. El nivel de rentabilidad versus el activo, el ROA. Entonces, bueno, ¿cómo es eso? Eso es sencillamente igual. Me voy al P&G, voy a tomar mi utilidad neta y la voy a dividir entre el total de activos que está en el balance. Total de activos, este que está aquí. Negativa, obviamente. Teniendo alrededor del 12% de mi total de activos en pérdida. El ROE, exactamente lo mismo, pero ahora me voy a ir a utilidad neta dividida, me voy al balance y lo voy a dividir entre el total del equity, que es este señor que está aquí. Esto me da positivo porque creo que estaba el equity negativo. Pero esto también es negativo. Pero bueno, siendo la mitad del patrimonio en pérdida. Es una locura esto. El ROE. El ROA. Utilidad por acción, generalmente para empresas que cotizan en bolsa, si yo tuviese lo que en las plataformas se ve como el share outstanding, creo que lo llaman, y es el número de acciones en circulación, cuántas acciones circulan en el mercado de esta empresa. Obviamente tiene que estar cotizando para publicar eso. Pero si tuviéramos el dato, es sencillamente agarrar la utilidad neta y dividirla entre el número de acciones que la empresa tiene en circulación. En este caso, pues no lo pudiéramos aplicar, no lo pudiéramos calcular, pero generalmente es para empresas grandes donde se puede obtener ese dato, o empresas que cotizan en bolsa y que obviamente publican esa información. Luego viene entonces lo que es otras razones de mercado, razón precio-ganancia, por ejemplo,
sería la ganancia por acción. Esta utilidad por acción también viene incluido en esta razón y sería dividir el precio en el que se cotiza la acción en la bolsa dividida entre esa utilidad por acción. Entonces me establezco la relación entre el precio de cotización de mi acción en la bolsa versus cuántos me estoy ganando por cada una de esas acciones o cuánto se genera de ganancia. En este caso no se genera ganancia, se genera pérdida. Si tuviéramos esos datos igual sería una cifra pues negativa aquí en este caso, ¿no? Valor en libros por acciones, bueno, cuánto se registró originalmente, su valor nominal de la acción en la contabilidad. Y luego hay una relación entre valor de mercado y valor en libros. Cuánto se está cotizando la acción en el mercado, en la bolsa, y en cuánto lo registré yo en libros. Entonces quiere decir que en el transcurso de la vida de la empresa ese valor debería ser positivo, es decir, debería ser mayor el valor del mercado que el valor en libros. Generalmente yo emito una acción en 1.000 euros, porque bueno, ese es el valor nominal que lo voy a establecer en libros y cuando se va cotizando en la bolsa, eso aumenta de valor y la relación. Entonces, si divido 1.500 que está en el mercado versus 1.000 que es un valor en libros, me da 1,5 y ese sería más o menos pues un valor razonable. Si el valor me da por debajo de 1, quiere decir que el mercado estaría castigando el valor de mi acción, es decir, que el valor en el mercado estaría por debajo del valor en libros, cosa que no tendría mucho sentido. Quiere decir que la empresa o el desempeño del negocio ha sido bastante malo y en consecuencia el mercado me castiga. Pero bueno, por ahí va más o menos la cosa. Lo que pasa es que esto, definitivamente, esto que está aquí abajo, aplica a empresas generalmente que están cotizando en bolsa de valores y entonces podemos obtener ese tipo de indicadores. Entonces, bueno, yo creo que esto es un resumen donde hemos hecho un ejercicio bastante completo que ustedes van a tener que replicar, como ya les dije, con las cifras de Mercadona para hacer esa primera entrega de portafolio que ya tienen publicada en la página o en el aula de clase. Entonces, bueno, por ahora vamos a dejarlo hasta acá. No los he visto en clase, no he visto que estén participando. Eso pues me preocupa, así que bueno, trataré de contactar con ustedes por alguna otra vía. Y cualquier duda, pues recuerden, ahí está mi correo y me pueden escribir allí. Entonces, bueno, hasta la próxima semana. Un abrazo, que estén muy bien.